Muchos de ustedes recordarán al actor Elijah Wood, un actor británico que fue el que tuvo el papel de Frodo Baggins. ¿Se acuerdan? El Hobbit protagonista principal, el que llevaba el anillo en la serie de películas inspiradas en los libros de Tolkien, El Señor de los Anillos. El Hobbit, muchachito, jovencito, ese es Elijah Wood, un actor que actualmente tiene 35 años y que recientemente en una entrevista con la versión dominical del Times señala que en Hollywood existe una cultura de abuso sexual a menores que es absolutamente persistente. Y Elijah Wood dice que él está totalmente de acuerdo con las declaraciones de la cofundadora de una organización que se llama Beats Parents, que son padres de familia de los niños que actúan en Hollywood, y que señala textualmente lo siguiente: Hollywood es actualmente el refugio de por lo menos 100 abusadores de menores activos. 100 abusadores de menores activos en Hollywood, solo en Hollywood. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque recientemente salió un informe sobre la situación de la iglesia en los Estados Unidos y varios titulares señalan que ha habido un salto en el número de acusaciones de abusos sexuales en la iglesia en los Estados Unidos, ¿no? Y que el crecimiento ha sido de prácticamente el 300%. De cualquiera pensaría que se tratan de cifras monstruosas. Todos sabemos que un caso de abuso sexual en la iglesia es un caso de más, es un caso demasiado. Y en consecuencia nunca existe la justificación en los números y la iglesia jamás se va a excusar y justificar en los números. Pero resulta que el crecimiento de acusaciones de abuso sexual en la iglesia en Estados Unidos, hermanos, ha subido de 2 a 7 en un año. 7 acusaciones de abusos sexuales en todo Estados Unidos. 0.1% del clero. 0.1% del clero. Y el mismo número de acusaciones que se presentan en un solo colegio en Los Ángeles al mes. En un colegio público en Los Ángeles al mes se presentan 7 acusaciones de abuso sexual. Y acá estamos hablando de acusaciones y no de casos comprobados. Entonces, simplemente en el mismo momento en que sale esta noticia hablando de el crecimiento del 300%, ¿no? Utilizando porcentajes para dar la impresión de que el crecimiento es explosivo, 7 abusadores sexuales en vez de 2 que hubo reportados el 2014, son 7 para el 2015. Como digo, no hay ninguna excusa para ninguno de ellos, especialmente dado que son acusaciones, si es que se comprueba que han sido casos y hechos verídicos. Es importante, muy importante señalar que en este mismo instante Elijah Wood hace estas denuncias que por si acaso tienen muchos antecedentes, ¿no? Elijah Wood cuenta que el 75% de los niños actores que simplemente se descarrilaron en algún momento de su vida sufrieron abuso sexual. Y si ustedes se ponen a pensar, es sorprendente la cantidad de actores jóvenes, menores, que fueron exitosos de niños y hasta adolescentes y que después se convirtieron en un pequeño desastre en su vida, cuando no en un gran desastre. Según Elijah Wood, el 75% de ellos sería como consecuencia del abuso sexual. Una de las cosas que dice Elijah Wood es lo siguiente: yo no creo que las personas más poderosas en Hollywood estén sentadas en un cuarto oscuro complotando cómo difundir la pedofilia. Pero lo que sí puedo decir es que hay un número muy importante de gente mala trabajando ahí y que esta gente es protegida por sus amigos. O sea que hay un sistema sistemático de abuso, ¿no? Y el reportaje del Sunday Times menciona a Corey Feldman, uno de los famosos niños actores, que él, cuando tenía 14 años, estaba, abro comillas, cito textualmente, absolutamente rodeado de abusadores sexuales. Y él señala que no le extrañaría que un tsunami de acusaciones comiencen dentro de poco. Elijah Wood dice que su mamá, cuando él se mudó a Hollywood como actor niño, estaba fundamentalmente preocupada por su educación y su formación como ser humano, como persona,
y en consecuencia no lo dejaba ir a esas famosas películas o series o eventos de niños actores que suponían simplemente vida social y que podían servir para, entre comillas, mejorar su carrera, es decir, cosas que eran eventos sociales, porque las probabilidades de terminar con algún tipo de afecto, de agresión sexual era altísima, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que existen estos problemas en niveles y en cifras infinitamente más altas, más escandalosas y más preocupantes en numerosos ambientes, comparados especialmente con la realidad de la iglesia, ¿no? Este tipo de actividades muchas veces no es entendida y no es vista, y es utilizada para justificar en la iglesia y acusar primero a la iglesia de hipocresía, de que en realidad no es una institución que promueve los valores o defiende a los niños o defiende a los más necesitados, sino que es en el fondo una organización abusiva, cuando, como digo, el 0.1% de los casos son reales y atribuibles, 0.1% en el último año, después de todas las reformas. ¿Y cuánto es Hollywood y organizaciones policiales, especialmente el sistema educativo en Estados Unidos, el sistema educativo público, ¿no? ¿Cuánto podría aprender efectivamente de esta realidad? Es posible que muy pronto salga a la luz un documental sobre la pedofilia en Hollywood. Existe una fortísima oposición en Hollywood a que esto se haga realidad, y existe mucho temor de qué es lo que puede producir y qué es lo que puede salir y suceder. Pero es importante tener en cuenta cómo existe este deseo muy importante de revelar los defectos y los tropiezos que tiene la iglesia cuando comentan sobre el reporte anual, el board de revisión de los obispos, y este informe demuestra que de 35.987 sacerdotes y 16.251 diáconos, 7 fueron acusados entre julio 1 del 2014 y junio 30 del 2015, es decir, forma el 0.01%, no el 0.1%, sino el 0.01% de 52.238 miembros activos del clero, ¿no? Entonces, Reuters, por ejemplo, señala que el número de personas que salieron al público con sus acusaciones, señalando que ha habido un incremento del 35% de acusaciones, sin señalar que, primero, esas acusaciones todavía no han sido sustanciadas, y segundo, que muchas de esas acusaciones se refieren a casos que fueron de muchísimos años anteriores, ¿no? Y por otro lado, se olvidan del hecho de que el 81% de las víctimas fueron varones y pospubescentes, es decir, ya adolescentes en adelante, y que el 16% fueron menores de 10 años, es decir, propiamente pedofilia, demostrando que buena parte del problema es un problema de efebofilia, es decir, de homosexualidad, y que la forma de prevenir los abusos sexuales en la iglesia consiste en que no existan personas homosexuales en el clero. Es así de sencillo. Hay una relación prácticamente matemática entre uno y otro. Pero los medios de prensa quieren acusar a la iglesia de hipocresía y de pedofilia, cuando en realidad hay pocos casos que son de efebofilia, y los verdaderos casos de pedofilia que se están produciendo en este momento en las escuelas públicas, en la policía, en los abusos sexuales en la policía de los Estados Unidos, y finalmente en Hollywood de una manera preocupante. Es decir, Hollywood no tiene 58.000 directores o productores, no existe esa población, y dentro de los cuales, según Elijah Wood, hay por lo menos 100 personas activas agresivamente en el abuso sexual. Obviamente estamos hablando aquí de un caso preocupante que demuestra, uno, que la iglesia viene haciendo un buen trabajo en prevenir el abuso sexual, un trabajo del que deberían aprender otras instituciones, y dos, es curiosa la manera como la prensa mide la realidad. Si estuviera preocupada por prevenir el abuso de los niños, se preocuparía de todos los abusos, no solo de los que ocurren en la iglesia,
Porque un niño abusado es un niño abusado sea donde sea, y que haya sido abusado por un miserable en Hollywood no hace menos doloroso y menos trágica la situación de este niño. Y en consecuencia, a quien hay que acusar de hipocresía es a buena parte de los medios de prensa en la manera como vienen cubriendo esta realidad, y el Times de Londres merece un aplauso por lo menos por haber incorporado este reportaje a Elijah Wood y al próximo documental sobre el abuso sexual en Hollywood, que ojalá que llegue a la luz porque existen enormes poderes en Hollywood para impedir que así sea. Que tengas un buen día.